Este cambio sucedió en Colonia Carlos Pellegrini, que es un pueblo que van a conocer dentro de los esteros de Libera, que tiene muchísima historia, y fue ahí donde los principales cazadores fueron los que se convirtieron en los primeros guardaparques. Por esto que les decía, ¿quién mejor que el local que sabe dónde está cada bicho, dónde se esconde? Porque lo solían ir a cazar, saben dónde está y hoy en día los protegen. Hola, soy Ana y esto es Hacia lo Salvaje, viajes y podcast que ponen la vida en el centro. Hacia lo Salvaje son viajes con una mirada ecofeminista, viajes para visitar y colaborar con iniciativas que viven en armonía con la naturaleza. En el capítulo de hoy nos vamos a adentrar en uno de estos destinos, pero recuerda que en hacialosalvaje.net tienes mucha más información y que formando parte de nuestra comunidad Mujeres Salvajes tendrás acceso a mucho más. Y ahora sí que sí, encendamos el fuego de hoy. Hoy vamos a sumergirnos en una travesía profunda por los territorios salvajes de Argentina, guiadas por el latido de Rewilding Argentina, un proyecto que no solo rescata especies y paisajes, sino que regenera vínculos, esperanza y futuros posibles. El rewilding es una invitación a dejar que la naturaleza recupere su voz, a escuchar el pulso del monte chaqueño, a navegar ríos que renacen y a sentir cómo cada paso que damos puede ser parte de una gran revolución que pone la vida en el centro. Este viaje nos acerca a comunidades que sueñan y trabajan para que la tierra florezca de nuevo, para que vuelvan a cruzarse por sus sendas el jaguarete, el tapir y el oso hormiguero. Es una experiencia que nos invita a reaprender, a volver a casa con la fuerza y la ternura de lo salvaje. Y para ello tengo aquí ya sentadica alrededor del fuego de Hacia lo Salvaje a Rita Camisi de Rewilding Argentina para profundizar en este pedazo de viaje que nos llevará a recorrer territorios como el impenetrable y los esteros del Liberá. Bienvenida al podcast, Rita. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por invitarme, es un lujo estar acá. Tenía un montón de ganas de traerte porque llevamos trabajando muchos meses en este pedazo de viaje y no se me ocurría nadie mejor que tú para contarlo a toda la comunidad de mujeres salvajes que nos está escuchando. Y eso que ya conocíamos un poco de Rewilding Argentina, tuvimos aquí a Alicia Delgado, compañera tuya, para hablar justo de esto, ¿no? De rewilding, que, bueno, pues dejaré anotado el podcast, pero bueno, me gustaría volver a recuperar esto, ¿no? Para poner en contexto, volver a definir para aquellas personas que no conozcan muy bien este concepto, qué es el rewilding y qué tiene de especial todo el trabajo que hacéis en Rewilding Argentina. Bien, el rewilding es devolverle la vida a un territorio. Es revertir la crisis de extinción de especies generada por nosotros, por los humanos. Restaurar ecosistemas, recuperar especies que habían desaparecido y volver a conectar a las personas con la naturaleza. Entonces, esta fundación lo que se dedica es establecer que el escenario esté completo de nuevo y que todos lo podamos disfrutar, respetando y conociendo cada uno su lugar, ¿sí? Y nosotros desde Rewilding Experience lo que buscamos es eh, invitar a la gente a ser parte de esta transformación, a saber que cuando están visitando cualquiera de los destinos donde hoy en día estamos operando, están aportando su granito de arena a este cambio que lo van a ir viendo, a encontrarse con especies en su estado salvaje, conocer toda la historia detrás de esas especies que muchas habían desaparecido, que han vuelto, y ser testigos de ese cambio. Totalmente de acuerdo, ¿no? Porque, bueno, en ese episodio que mencionábamos, hablábamos de esto, ¿no? Que la naturaleza y en especial los animales salvajes saben lo que tienen que hacer, ¿no? Saben cómo
contribuir, ¿no? A esa ecodependencia y a esa interdependencia, pero somos, ¿no? Nosotras, las personas humanas, las que hemos puesto todo patas arriba y hemos generado todo este desequilibrio. En este pedazo de viaje vamos a pasar por sitios como muy emblemáticos, ¿no? Para Rewilding en Argentina. Lo hemos mencionado en la introducción, el Impenetrable y los esteros de Liberá. Háblame un poco más, ¿no? De estos territorios y sobre todo, ¿qué nos va a impactar cuando los recorramos? Bueno, es importante conocer un poquitito de la historia como para que cuando nos embarquemos en este viaje podamos disfrutar de una forma más holística cada uno de los detalles que vamos a ir viviendo. En los esteros de Liberá, la Fundación Rewilding Argentina fue el primer lugar donde empezaron a trabajar con la reintroducción de especies que habían desaparecido, que habían sido extintas por ganadería, por deforestación, por arroceras, como decíamos antes, por el humano. Entonces, comenzaron de a poquito los esfuerzos de la Fundación, obviamente junto a las comunidades locales, junto a entidades nacionales, a devolver estos lugares, este lugar particularmente a su estado natural, a su estado salvaje. Entonces, en Liberá empezó este cambio. Era un escenario sin actores, que era precioso y lo van a ver cuando lo visiten. Liberá significa aguas brillantes, porque es principalmente agua lo que se visita. Y son lugares abiertos, muy iluminados, con mucha vida silvestre. Y hoy en día el ecosistema podemos decir que está completo. Han vuelto todas las especies que pertenecían antes de que nos hayamos metido como humanos y hayamos hecho un poco de desastre. Entonces hemos revertido ese proceso y hoy en día lo podemos disfrutar. Y el impenetrable es lo opuesto, es lo contrario, es el bosque, es el misterio, el silencio profundo. El mismo nombre lo dice, impenetrable. Este fue uno de los, creo que fue el segundo destino donde la Fundación empezó a trabajar, porque en el pasado era un corredor. El impenetrable con Iberá, con la parte de Misiones, todo lo que es el norte argentino, un corredor. Entonces, el Impenetrable era una zona muy poco habitada, donde la cacería, donde la tala, la extracción de madera hoy en día tiene un papel fundamental. Entonces, se busca revertir este proceso y poder ejemplificar o duplicar, entre comillas, el modelo que surgió en Iberá o que se dio en Iberá en Impenetrable. Obviamente adaptándose a las condiciones, teniendo en consideración que cada destino es completamente diferente al otro. Pero en el viaje lo que se va a ver es esta diferencia de paisajes. Monte, cerrado, árboles, mucho verde, silencio, estar como en una zona muy remota, y después en Iberá más abierto, campos completamente abiertos, mucha más presencia de agua, pastizales, o sea, muchos tipos de paisajes que vamos a ver con obviamente su respectiva fauna. Has dicho algo que me ha gustado mucho y es que normalmente el rewilding, ¿no? Así como primer concepto, nos viene reintroducción de especies y, claro, si hablamos de Argentina, de grandes especies. Sin embargo, también has hecho alusión justo a esto, ¿no? Como a las comunidades locales. Y es que muchas veces nos olvidamos, ¿no? De que el rewilding también, ¿no? Afecta y incluye, ¿no? A las personas que habitan estos territorios. Cuéntame un poquito más, ¿no? ¿Qué papel tienen las comunidades locales y cómo se benefician, ¿no? También de todo este proceso. Comunidades locales son la pata fundamental para poder trabajar. Si yo siempre digo, ¿quién mejor que el local, que el que sabe a la perfección absolutamente todo de este lugar y el que el día de mañana va a seguir en el mismo lugar, protegiendo a ese destino, a esa naturaleza, a todo ese cambio como propio? Es su lugar. Uno puede ir, uno puede aportar, uno puede procurar tener el mejor impacto posible, pero sería un poco hipócrita de mi parte pensar que
la fundación puede ir y trabajar solos y hacer todo bien y retirarse. No, es un trabajo en equipo, o sea, todos tenemos un rol que cumplir protegiendo. Entonces, nosotros podemos intentar con la parte de especies, con la parte de recuperación de ambientes, pero los locales la tienen clarísima en cuanto a la historia del lugar, en cuanto a muchísimas de las especies, del comportamiento de ciertos animales. Entonces se requiere un trabajo en equipo, en pos de la protección. Y obviamente después se requieren entes políticos u oficiales, la burocracia, ¿no? Para poder proteger Ujú. estos lugares. Y que de esta manera sea de todos y para todos, pero que al mismo tiempo esté protegido. Ujú. No, desde luego que es clave, ¿no? Y muchas veces esto también ayuda, ¿no? Como a recibir estas propuestas de rewilding, ¿no? Con los brazos abiertos, no como una amenaza, ¿no? Como algo que pudiera ir en contra, ¿no? De estas comunidades. Y supongo que también, bueno, pues ahí la gestión de la comunicación es vital, ¿no? Sobre todo por lo que mencionabas, ¿no? Que todos estos proyectos muchas veces se asientan sobre territorios donde prácticamente no han estado explotados y hay que volver, ¿no? Como a empezar de cero, ¿no? ¿Cómo son estos retos, estos aprendizajes, ¿no? Que habéis sembrado en el camino? Sí, completamente como lo decís. Eh, es muy difícil llegar a un lugar y decir, bueno, lo que ustedes están haciendo está mal porque repercute de forma negativa al ambiente. Eh, porque son generaciones que se han dedicado, por ejemplo, en el caso de Iberá, generaciones y generaciones que se han dedicado a la caza, a que se han dedicado a la ganadería. La caza es como uno de los principales factores o pilares que ha sucedido en Iberá. Entonces, de repente, familias enteras que se metían a los esteros semanas en búsqueda de cazar cualquier animal que cruzara, carpinchos, nutrias, yacarés, ciervos, lo que sea, en pos de vender esas pieles o la carne. De repente se creó una reserva y se quedaron sin trabajo. Entonces tuvieron que reinventarse, tuvieron que cambiar su mentalidad en pos de poder seguir eh, persistiendo, básicamente, de poder generar un sustento para su familia. Y obviamente todos sabemos que es un mundo que se rige principalmente por lo económico. Entonces uno necesita tener un ingreso para poder alimentar a su familia, para poder subsistir, para tener un nivel de vida. Entonces, ¿cómo podemos unir estos dos criterios, como la conservación y la parte económica? ¿Cuál es la mejor forma de poder hacerlo? Porque si no, ¿cómo le decís al local, eh, protege si no vas a tener nada a cambio? ¿Me explico? Ujú. Eh, en ese aspecto me parece que fue, siempre lo recalco porque me resulta sumamente admirable. Este cambio sucedió en Colonia Carlos Pellegrini, que es un pueblo que van a conocer dentro de los esteros de Libera, que tiene muchísima historia, y fue ahí donde los principales cazadores fueron los que se convirtieron en los primeros guardaparques. Por esto que les decía, ¿quién mejor que el local que sabe dónde está cada bicho, dónde se esconde? Porque lo solían ir a cazar, saben dónde está y hoy en día los protegen, porque tuvieron que cambiar su forma de trabajo. Lo que hacían en el pasado de meterse para cazar, ahora se metían para poder protegerlos y ahí tener un trabajo a partir de eso. ¿Me explico? Y eso se generó una especie de derrame económico, porque al trabajar con las comunidades locales se dieron cuenta, los propios pobladores se dieron cuenta de que la gente y recibían visitantes que iban a pagar muchísimo más dinero por ese carpincho vivo que tenían en el patio de la casa, antes que por el cuero de 20 carpinchos. Y ahí fue que se hizo ese Total. clic de entender por qué era importante el proteger, ¿no? Y bueno, ¿y qué más se le puede ofrecer? Se le puede ofrecer alojamiento, se le puede ofrecer comida, se le puede ofrecer la experiencia de cómo es la cultura, de Corrientes. Entonces creo que esos son los principales pequeños cambios que se empezaron a dar y que hicieron que sea un modelo exitoso. Entonces, eso es lo que buscamos replicar, poner en valor los saberes de las comunidades locales
para este tipo de clientes, este tipo de turista, como este grupo que estamos armando, que sabemos que busca ir a conocer y a conectarse con el lugar que está visitando. Qué importante esto que nos traes, Rita, ¿no? Porque en un mundo tan polarizado, ¿no? Donde muchas veces vemos, ¿no? Como la otredad, como algo, el enemigo, ¿no? Como lo contrario, donde es muy difícil establecer, ¿no? Como puentes de comunicación, este ejercicio, ¿no? De empatía, de ponernos en el lugar, ¿no? Del cazador, que para mí es una figura que me genera como mucha irascibilidad, ¿no? Como Rechazo. mucha tensión. Sí, total. Es algo que, pues eso, me pone como a la defensiva el abrirse, ¿no? El relajarse, el generar esta empatía, ver las necesidades, ¿no? De esa persona, buscar el diálogo, la forma, ¿no? En la que poder colaborar, en la que todas podamos, ¿no? Sumar y buscar, ¿no? Ese camino donde podamos, ¿no? Caminar juntas y llegar a algo tan bonito como lo que ha pasado, ¿no? Que una comunidad de cazadores esté pues dentro del proyecto pues sumando y aportando pues a esto, ¿no? A que la vida vuelva a florecer, como decíamos en la introducción. Buah, es brutal el trabajo que estáis haciendo. Y una de las cosas que has mencionado ha sido esto, ¿no? El poder acompañar, ¿no? Todo este trabajo con una experiencia, ¿no? De viaje, ¿no? Y ahí, bueno, pues los alojamientos y todas las actividades que la acompañan, pues lo enriquecen mucho, ¿no? Entonces me gustaría como detenernos en esto justo, ¿no? En dónde vamos a dormir, ¿no? En estos campamentos, estos ecolots, ¿no? Que creo que no es eso solo, ¿no? Como un lugar donde dormir, sino que forman parte vital, ¿no? De la experiencia. Háblanos sobre estos lugares. Sí, desde ya. Cuando vayamos al Impenetrable, vamos a conocer estos campamentos que a nosotros no nos gusta hacer tanto hincapié en lo que es el alojamiento, sino en entender que son lugares con alma, lugares donde dormís bajo las estrellas, en un lugar completamente inhóspito, en contacto con la naturaleza, que eso es lo que buscamos realzar. Obviamente tienen todas las comodidades. En el Impenetrable son carpas con baño privado, con agua caliente, con excelente servicio de cama, de blanquería, todas las comidas. Pero a lo que nosotros nos gusta recalcar es el hecho de que no ofrecemos solamente alojamiento, pensión completa y actividades, sino que lo mezclamos en lo que nos gusta llamar experiencias, es decir, ir un poquito más allá de lo que el pasajero está esperando de nosotros. Poder mezclar los sabores locales, las recetas típicas cuando vayan al Impenetrable a conocer qué, cuáles son los sabores, cuáles son los ingredientes que utilizan en la zona. Van a saborear mucho la presencia de la harina de algarroba, de zapallo, charque, recetas de la zona para entender y poder conectar con un poco de la cultura del lugar. Y también lo mezclamos con la parte de las actividades, con los safaris, con la búsqueda de fauna en su estado salvaje. Entonces vamos macheando, por ejemplo, no sé, budines de algarroba junto al atardecer, sobre el río, mirando fauna. Entonces, eso es lo que buscamos. No les voy a contar todo porque si no spoileo toda la experiencia, pero eso es lo que procuramos hacer. Y cuando llegamos a Iberá, en Iberá es una estancia antigua, era una antigua estancia ganadera del 1896 que fue restaurada a un hotel y hoy es el único que está dentro del Parque Nacional Iberá. Es decir, que cuando salís de las habitaciones te cruzas con carpinchos, con ciervos, con zorros, una gran variedad de fauna. Ese es el punto. No tanto las instalaciones o la categoría o las estrellas, el confort está, pero lo que es importante es la experiencia que van a tener.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es que es todo, ¿no? Es todos los ingredientes lo que hace, ¿no? Que el plato sea muy, muy sabroso y apetecible. Estoy contigo, ¿no? En esto de no hacer mucho spoiler del viaje, pero si te parece, vamos a contar una de esas experiencias que, bueno, es difícil, ¿no? Como elegir cuál es la más potente, pues precisamente por esto, ¿no? Porque estamos en un territorio brutal con mucha vida, pero yo por elegir una me quedaría, pues a lo mejor con esto, ¿no? De navegar el Bermejo y dormir bajo las estrellas, ¿no? Cuéntanos, ¿qué tiene de especial, ¿no? Este río y esta noche en plena naturaleza que creo que puede ser como un punto, pues muy transformador del viaje. Completamente. Para entender un poquito mejor, vamos a hablar un poquito acerca del destino. El impenetrable chaqueño es una zona de bosque seco, donde el principal recurso para la fauna de alimento, de apareamiento, es el agua, el río. Y el impenetrable tiene la particularidad de que su principal río es el río Bermejo. Entonces, ese es el lugar donde vamos a ver la mayor cantidad de fauna posible. Por ende, lo que hacemos es aprovechar en la mayor cantidad del tiempo posible en el río con una experiencia de aventura completamente diferente. Vamos a navegar el río, son 70 kilómetros de río abajo, pero en vez de hacerlo todo solamente en un día, vamos a dividirlo a la mitad, armando un campamento en una zona completamente inhóspita, bajo el manto de las estrellas del cielo chaqueño, sin un ápice de contaminación lumínica, rodeados de la inmensidad de lo que es el impenetrable. Entender lo que es la palabra impenetrable. Y que sí, no, la verdad es que tiene una pinta estupenda y bueno, yo algunas fotos que he visto ya delatan, ¿no? Que va a ser un momento mágico y espectacular. Ya nos has adelantado bastantes animales que vamos a poder ver, pero me gustaría que profundizáramos en esto, ¿no? En los avistamientos y sobre todo en aquellos que me parece esto brutal, ¿no? Que ya se consideraban extintos, ¿no? Y han vuelto. O sea, tiene que ser, bueno, ya nos contaba Alicia, ¿no? Que es un sentimiento increíble, ¿no? El volver a verlos pasear por ahí. Es una locura. La verdad que poder contar esto a mí siempre me llena de alegría y quiero poder transmitirlo como realmente lo siento. Yo estoy trabajando en esta empresa hace alrededor de 8 años. Yo empecé trabajando en Rincón del Socorro y voy a contar apenas un pequeño detalle de la historia como para poder entender por qué viene este sentimiento. Cuando yo empecé trabajando en Rincón del Socorro, en Esteros de Liberá, me habían contado sobre la fundación, me habían contado un poco acerca de, bueno, cuál era el trabajo que hacían, etcétera. La verdad es que yo fui completamente ingenua, no tenía idea de dónde estaba yendo a trabajar, era un trabajo y listo para mí. Yo quería trabajar en turismo y eso era todo. Entonces, cuando llego ahí, em, me cuentan de un poco de este trabajo de especies reintroducidas y demás, y la verdad es que como un poco argentinos uno dice, bueno, siempre se dice que se hace mucho, pero efectivamente uno no lo ve, siempre queda mucho en el discurso y después como que se maquilla mucho la realidad y no siempre es tan así. Entonces yo la verdad es que estaba bastante incrédula con esa situación hasta que vi la primera especie reintroducida, mi primer encuentro con una de las especies reintroducidas, que la verdad no fue muy grato, pero fue al mismo tiempo excelente y una de las mejores anécdotas que tengo, que fue el oso hormiguero gigante. Esta especie estaba extinta en Iberá. Había en otros lugares de la Argentina, pero en los esteros de Liberá estaba extinta. Y bueno, Ali estimo que les habrá contado mucho sobre todo este proceso de los bebés osos rescatados de otras provincias, de gente que los tenía de mascotas, que los tuvieron que criar y luego los liberaron. Y en Iberá yo estaba obsesionada con este bicho, yo quería ver porque es muy raro ese animal. Y la verdad es que me había dado por vencida, había dicho, bueno, no, es todo mentira, no sé si estará o no estará. Eh, y la primera vez que me lo encuentro, tuvo una corrida, salí como
con mucho miedo porque no sabía si me estaba persiguiendo, ¿no? Wow, era verdad. Y era uno de los osos hormigueros reintroducidos, tenían un arnés. Después, cuando les cuento a los chicos de especies de la fundación, me dicen, sí, era fulanito, se llamaba Chumito. Me contaron toda su historia, que sí, que él había sido rescatado de otra provincia, que había sido un bebé abandonado, básicamente, porque habían matado a la madre. Entonces fue como, wow, ahí entendí lo que era el rewilding. Y hoy en día me sucede que, por ejemplo, los pecaríes de collar, que son unos chanchitos pequeñitos, cuando yo vivía ahí no se los veía. Yo sabía que estaban, había tenido la chance de ir a verlos a otros lugares, pero no los veía. Hoy en día, cada vez que voy a visitar Rincón del Socorro, veo piaras gigantes de estos chanchitos, que yo decía, qué loco, y me llena el alma de emoción el saber que están rondando alrededor de la huerta, porque son los principales que quieren ir a cosechar en la huerta orgánica. Verlos ahí y decir, che, en un plazo de 7 años más o menos, yo pasé de no verlos, de que no se los veía en la zona, a verlos constantemente alrededor. Y lo mismo pasó con el yaguareté, el depredador tope en América Latina. Cuando yo ingresé a trabajar, no había ningún yaguareté en libertad en Corrientes, en los esteros de Libera. Estaban extintos hace más de 60 años en la provincia. Y hoy en día, el año pasado, alrededor de noviembre, descubrimos un macho de yaguareté recorriendo los senderos de Rincón del Socorro. Un macho nacido Wow. en libertad, causa y fruto de este proyecto de reintroducción. Entonces, te imaginarás cómo lloré y festejé, por más que yo no lo haya visto. Vi las cámaras pero ese sendero que yo lo he hecho 1 millón de veces, súper tranquila, a sabiendas de que más bueno, que algún carpincho, que algún mono no me voy a encontrar. Y es decir, que en ese mismo sendero ha cruzado y está deambulando este yaguareté que estaba extinto, ¿entendés? Eso, la verdad es que a mí Mm. me llena de gozo y es lo que busco poder transmitir a la gente. El hecho de que lo ves, sos testigo de ese cambio. Y eso es lo que para mí marca la diferencia de cualquier tipo de viaje que uno realice. Yo siempre lo digo, ¿no? Que cuando hago una ruta cerquita de casa y se me cruza una ardilla, un ciervo, se me pone, ¿no? Como se me eriza la piel, me emociona. Digo, yo no sé qué me pasará cuando vaya Sí. a Esteros de Liberá, cuando esté, ¿no? En el impenetrable, porque tiene que ser brutal, ¿no? Ya solo con escucharte no sé, me emociona. Es que no me imagino, ¿no? Como compartir espacio bueno, con estos grandes, ¿no? Aliados en la causa que, bueno, pues sí, ¿no? Tiene que inevitablemente, ¿no? Emocionar y sobre todo, ¿no? Lo que hablamos, creérnoslo, ¿no? Que el rewilding no es solo discurso, ¿no? Como decías, es una muestra ya muy tangible, ¿no? Que es un camino bueno, que yo creo que es la solución para, bueno, pues por lo menos una, ¿no? De esta crisis, ¿no? De esta urgencia, ¿no? Climática la que estamos asistiendo. Y esto también va un poco de respetar como los ritmos, ¿no? De la naturaleza, de no imprimir esta prisa que tenemos, ¿no? La especie humana de quererlo todo para allá. Y esto también me gustaría como traerlo, ¿no? A la conversación. ¿Cómo hacéis, no? Porque por un lado está esta urgencia, ¿no? De climática ya aquí golpeándonos y por otro lado la paciencia, ¿no? Que necesita la regeneración. Sí, eh, soy fiel creyente de que la naturaleza tiene sus ritmos y siempre se dice la naturaleza es sabia y creo realmente que es así. Em, en mi experiencia, que en los pocos años que lo he visto, em,
me he dado cuenta de que nosotros como humanos nos creemos capaces de cambiar todo y que todo va a surgir a como nosotros queremos, ¿no? Generar los cambios que queremos en la naturaleza sin tener un impacto. Pero realmente sí tenemos un impacto y el momento en que generamos esa conciencia de cuál es el impacto que tenemos, creo que ahí es cuando uno puede generar tal vez un cambio y a medida que uno acomoda tal vez una pequeña fichita, por así decirlo, como por ejemplo con las especies reintroducidas, que hoy en día hay alrededor de 30, 40 yaguaretés en completa libertad en los esteros de Liberá después de lo que te decía, 60 años que esta especie desapareció por completo y no se reintrodujeron esa cantidad. Se pusieron las primeras fichas de eh, establecer los primeros ejemplares para que se empiecen a reproducir. Obviamente hay un trabajo humano importantísimo detrás, muchas alianzas, mucho trabajo con comunidades, etcétera, pero hay que tener en consideración que la naturaleza de a poquito, de a poquito, de a poquito empieza como a activar y aceitar la rueda de nuevo. Que eso está bueno y está muy bueno ser partícipe de eso y verlo. En Ibera había sucedido hace unos años ya. em, Hubo unas quemas, unos incendios en las zonas aledañas debido a, bueno, a un rayo que había caído, era época de sequía y como es una zona de pastizales, se incendió y la verdad es que fue bastante caótico. Pero después de la primer lluvia, que fue hacia 2 o 3 días, el campo entero estaba florecido y la Mm. regeneración fue tan rápida que dijimos, wow, esto es la pauta y esto es la prueba de que es un ambiente sano, porque la regeneración es rápida. Volvieron los animales, volvieron las aves, se acomoda y no siempre tenemos que tener todo bajo control, que es por ahí lo que queremos nosotros, ¿no? Como tenerlo todo milimétricamente controlado en tiempos y la naturaleza no es así, tiene sus propios ritmos, creo yo. Mm, qué interesante esto que nos traes, ¿no? Porque también justo habla de esto, ¿no? Que la naturaleza también es vida, es muerte, son ciclos, ¿no? Y muchas veces, bueno, pues tenemos que transitar todos estos periodos para, bueno, pues eso, acoplarnos porque, bueno, en el fondo también somos naturaleza. Rita, no te quiero robar más tiempo. Lo único que te voy a pedir es que para terminar, bueno, pues nos compartas algo que podamos dejar en este fuego, ¿no? Que hoy nos ha juntado aquí algo, pues, para soltar, algo de lo que desprendernos y también al revés, ¿no? Como algo para recoger una semilla o una enseñanza. Bien, yo dejaría en el fuego, la verdad es que me quedé pensando mucho en este aspecto, como qué dejaría en el fuego, qué invitaría a dejarlo. Yo dejaría en el fuego el miedo, esa idea de que no podemos cambiar las cosas, de que si yo hago algo no es impacto suficiente. Eso dejaría en el fuego, porque realmente si todos hacemos algo, hacemos un impacto muy, muy importante. Y al mismo tiempo recuperaría o recogería la semillita de esperanza, la certeza de que nosotros también tenemos un papel, muy bien como vos decías, en la naturaleza. eh, y si trabajamos juntos, la naturaleza también se regenera y nosotros podemos ser parte de ella, podemos disfrutar de todas las formas posibles de la naturaleza, dejándola en paz, pero agarrar Mm, esa semillita de conservación, esa semillita de ser parte, de ser ese granito de arena, para que podamos de seguir ponérselo trabajando fácil. tal cual. Pues muchísimas gracias, Rita. Me ha encantado ¿no? Dejar esa falta, ¿no? De compromiso por sentirnos poca cosa, ¿no? Y que todo suma. Y bueno, esa esperanza, ¿no? Que yo creo que es la base, pues,
bueno, intentar hacer de este mundo pues algo un poquito mejor. Muchísimas gracias, Rita. Te vemos pronto allí en Rewilding Argentina. Y obviamente cuando vengan las voy a recibir personalmente. Así que muchísimas gracias a vos por tu tiempo y tu espacio y ayudarnos a hacer esto posible. Y muchas gracias a ti también que nos has estado escuchando, pues por llegar hasta el final. Si quieres saber más de este viaje, no te preocupes que en hacialosalvaje.net tienes toda la información. Y como siempre, pues bueno, te recuerdo que tenemos una newsletter para la comunidad de mujeres salvajes donde vamos compartiendo pues más propuestas y contenidos que quizás bueno, sean de tu interés. Además, solo por apuntarte ya sabes que recibes 2 regalos que me gustan mucho. Uno es una guía para diseñar tu diario de viaje y un ejercicio para conectar con nuestro fuego interior, con esa intuición. Y ahora sí que sí, me despido, nos vemos, nos leemos y nos escuchamos pronto alrededor del fuego. Hasta entonces y como siempre, espero que sigas tu camino hacia lo salvaje.